Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Tenemos, y yo tengo personalmente la enorme satisfacción y orgullo de presentar a una de mis escritoras favoritas. Ya sabéis que las ventajas de ser director es que presentas a quien quieres y a quien no, pues sale a los colegas. Yo la verdad es que presentaría como a 150, si pudiera, de los 240. Más que nada porque parte de ellos no son escritores, son científicos, matemáticas, y ahí ya me pierdo un poco. Pero Marta es, yo lo contaba esta mañana, para nosotros en la Semana Negra forma parte del inventario. Contamos lo que tenemos, 100 sillas, 6 mesas, una Marta Robles, no sé qué y tal. Forma parte de la Semana Negra desde hace un montón de años, yo creo que desde su primera novela negra ya, y siempre estamos deseando que saque una nueva novela de Roures, del detective, pero ella tarda. Entonces, entre medias, hace otros libros. Y son libros que, en teoría, pues en una mente muy estricta, no entrarían dentro del género que aquí tratamos. Pero como sabéis que aquí es la Semana Negra, luego perfectamente entran todos los géneros. Y este año trae un libro maravilloso y fantástico. Yo os decía a los periodistas en alguna de las ruedas de prensa previas que este año uno de los temas era el amor. Cosa que era sorprendente porque como que no se adaptaba mucho al tema. Pero sí que tenemos varias historias y libros que tienen que ver con el amor, ¿no? Y este era uno fundamental, lo que la primavera hace a los cerezos, que es la historia de un montón de parejas de todo tipo cuyo el hecho de su amor o su desamor lo convirtieron en actividades artísticas y literarias. De ahí surgió como... ella siempre me corrige, o sea que dirá que era esto y mucho más. Pero bueno, mientras tenga el turno de la palabra, sí. Y me parece un libro de divulgación, y divulgación es una palabra maravillosa, porque significa lo contrario de que mucha gente cree. Es hacer que todos podamos entender lo que solo una pequeña élite podía entender. Así que los que hacen divulgación tienen nuestro apoyo y nuestro corazón con ellos. Y esto es una forma de divulgar. Hay temas en el libro que a mí me parecen maravillosos. Cuando divulgas la unión entre Nora y James Joyce, es fantástico, porque conviertes el libro en legible todavía aún más, ¿no? Lo tienes a tu lado, a tu izquierda. Ahora sí, este funciona ya. Bueno, aquí estoy de nuevo en este escenario en el que ya me voy a quedar. Muchas gracias. Ya te quieren. Muchas gracias. Y en realidad podía haberme sentado aquí con Manuel Vilas porque vengo a hablar de lo mismo, vengo a hablar de amor. Ayer estuve con Claudia Piñeiro y decía Claudia Piñeiro, citando a Augusto Monterroso y hablando del tiempo de las moscas de su última novela, que había 3 cosas: el amor, la muerte y las moscas. Hoy Manuel Vilas ha dicho que hay 2 grandes temas, el amor y la muerte. Y yo digo que en realidad solo hay uno, que es el amor. Porque la muerte es verdad que nos provoca una cierta incertidumbre, pero si la tememos de una manera terrible es porque en realidad nos separa de los seres a los que amamos. O sea que al final, en definitiva, todo gira en torno al amor. Sin amor no somos nada y además hay muchos tipos de amores y yo lo digo aquí porque creo que es fundamental que lo pensemos. Y digo, hablemos de amor, de pasiones, de sexualidad, hablemos de todo aquello que no somos capaces de entender, pero que necesitamos sentir para saber que estamos vivos. ¿Es posible vivir sin ningún tipo de amor? Amor a la humanidad, amor paternal, amor filial, amor cortés, amor romántico, amor de amistad. Hay tantos amores como personas y hasta explicaciones, tantas formas de amar como de mirar.
Cada uno de nosotros ama de una manera distinta y esa manera de mirar es absolutamente única. Pero lo cierto es que es tan difícil amar bien que yo he colocado a este libro, que es un ensayo en el que trato de relacionar el amor, el desamor, la sexualidad y la pérdida con la creación, este verso, lo que la primavera hace con los cerezos, que es el último verso del poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que completo dice: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Más allá de la belleza de ese verso, es que para mí esto simboliza el mejor amor. Ese amor que no es obsesivo ni posesivo, ese amor que no quiere hacer que saquemos del otro esa cristalización stendhaliana que se nos ha ocurrido a nosotros y que proyectamos sobre el otro, que no quiere que el otro haga lo que a nosotros nos viene bien, sino que quiere hacerle florecer, que quiere sacar lo mejor del otro. Y de ahí el título de este libro. Que trata fundamentalmente de parejas, pero que tú empiezas hablando de Don Juan. Empiezo hablando de Don Juan porque este libro, insisto, este libro de lo que trata es del amor, el desamor y la pérdida en relación con la creación. Y uno de los personajes, bueno, quizás el personaje más replicado a lo largo de la historia de la literatura y del arte en general ha sido el Don Juan. El Don Juan, yo le decía esta mañana a Ángel que a mí es un personaje que literalmente me pudre. Yo pensaba que en el siglo XXI ya tenía que haber perdido su fuerza y estar absolutamente denostado, pero lo cierto es que el Don Juan sigue plenamente vigente. Y además que si uno mira a los principales creadores del mito de Don Juan, que son los que aparecen en lo que la primavera hace con los cerezos, que son Tirso de Molina, Fray Gabriel Tellez, que como sabéis era un clérigo, Zorrilla, Byron, Mozart y Molière, cada uno de ellos construye ese personaje del Don Juan exactamente a su imagen y semejanza. Fray Gabriel Tellez, como era Tirso de Molina, como era un clérigo, pues obviamente necesita castigar al Don Juan, necesita que no se pueda redimir y que se queme en las llamas del infierno. Pero, por ejemplo, Zorrilla, que lo contaba también esta mañana, que concibió su Don Juan en 21 noches de insomnio, cuando ya le ponía los cuernos a todo meter a su mujer y iba de una en otra y de una en otra, pues tenía que construir un Don Juan al que le redimiera el amor de una novicia. Y entonces, en su caso, existe la redención. En el caso del Don Juan de Mozart, pues Mozart escribe el libreto de Don Giovanni con Da Ponte, y Da Ponte era un tío que tenía miles y miles de relaciones, pero es que además al propio Mozart no solo le gustaban mucho las mujeres, sino que tenía un cierto histrionismo, ese sentido del humor, esa manera de comportarse tan extraña que con el paso de los tiempos hemos descubierto que era el síndrome de Tourette. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él construye un Don Juan que es bastante hilarante y que tiene miles y miles de relaciones en una ópera bufa. Después está el Don Juan de Byron, que el Don Juan de Byron es como si fuera él. Ya sabéis que era cojo, tenía una relación muy particular con su madre y con su padre. La primera vez que trata de conquistar a una mujer es a su prima y ella, como es cojo, no le quiere, y entonces él al final lo que quiere es que le conquisten, que le seduzcan a él, y entonces construye un Don Juan que es como si fuera una señorita a la que vienen a seducir. Es un Don Juan totalmente atípico, como también lo es el Don Juan de Molière, que es un personaje absolutamente oscuro, lleno de secretos, un punto de satanismo, oscuridad, muy rechazado por la Iglesia, porque Molière era un personaje que tenía una trastienda muy oscura, una trastienda en la que descubrimos con el paso del tiempo, sin llegar a saberlo a ciencia cierta, que compartió compañera de negocios con una mujer que fue con la que montó su compañía teatral, pues cuando ésta se muere y él se casa con su hija, resulta que la hija también era de él. Entonces, es bastante sorprendente cómo cada uno hace el Don Juan a su imagen y semejanza. Pero además de eso,
es muy extraordinario que siga estando vigente, que siga estando en libros, películas, series. De uno u otro modo siempre vemos un Don Juan y que incluso siga generando las simpatías de todos, no solo de los hombres, que son, ¡ay, qué gracioso qué simpático! ¿No? Es que qué simpático es, sino que de pronto te encuentras con que después de tanto Me Too hay un grupo de mujeres y de pronto una dice, a mí es que me gustan los malotes, me gustan los canallas. Y no sabéis lo que me fastidia, no solamente porque es que no tenga ninguna gracia, sino porque realmente eso es el germen del maltrato muchas veces. El hecho de que te guste un canalla tiene mucho que ver con que ese canalla le gusta a lo mejor a muchas y que tú piensas que lo vas a poder cambiar. Pues no se cambia a los canallas, no se cambia a los hombres, no se cambia a los perros, a los gatos, a las mujeres, ni a los canarios. Y eso es lo que yo creo. Y por eso empezaba con el mito de Don Juan, que por cierto, si no te importa, cuento que lo contrapongo con las mujeres fatales. Sí, claro. Porque las mujeres fatales, muchos pensamos, las mujeres fatales también está en este libro. Y en este libro las mujeres fatales de las que hablo pues son Alma Mahler, Lou Andrea Salomé, Colette, Lilia Brick. Y a mí me llama la atención porque si nosotros miramos lo que han escrito los hombres de las mujeres a lo largo de la historia, nos damos cuenta de lo malísimas que somos desde el principio de los tiempos, desde la mismísima Eva, que fue una malvada, le dio a Adán una manzana. Fue malísima. ¿Y quién se la comió? Además. Bueno, pues desde Eva, da lo mismo que sean las amazonas, las sirenas, todas mujeres malvadísimas. Y de hecho, hay un momento que George Darian en el siglo XIX define lo que es una mujer fatal, y es que la definición es tremenda, pero es que George Bernard Shaw, después de que se acuñe el término, bueno, lo redunda, y Valle Inclán, y todos los hombres van hablando de las mujeres fatales, que son unos seres terribles que sacan del otro y le llevan a la perversión, es una cosa tremenda. Pero lo cierto es que las mujeres fatales no tienen nada que ver con los Don Juanes. Las mujeres fatales no están poniendo muescas en su revólver. Las mujeres fatales no tienen la necesidad de contarle al mundo todo lo que han ligado y cuánto les quieren y cuánto les gustan. Las mujeres fatales lo único que han hecho han sido saltarse las normas establecidas por los varones. Llamar a quien les ha dado la gana, cuando les ha dado la gana, como les ha dado la gana y donde les ha dado la gana. Con lo cual, ¿quiénes son las mujeres fatales del siglo XXI? Nosotras. Y es muy curioso porque entre estas mujeres fatales, por ejemplo, está Lou Andrea Salomé. Lou Andrea Salomé o Alma Mahler, mujeres con un talento verdaderamente extraordinario. Bueno, pues Lou Andrea Salomé, que tiene una obra extensísima y que, bueno, que le dijo que no a Nietzsche, que despertó el amor de Rilke, que le dijo que no a Ree, que amó a quien le dio la gana y que fascinó a Freud, ni más ni menos, pues es una mujer que ha pasado a la historia como la coleccionista de genios, de la que prácticamente desconocemos su obra. Alma Mahler ha pasado exactamente como una mujer malvadísima, cuando era una mujer que tenía un talento brutal, podía haber sido ella misma un personaje reconocidísimo. Así que las mujeres fatales, insisto, son mujeres libres, porque las mujeres libres son, perdonadme chicos, lo que más miedo le da a un tío. Bueno, este libro es un repaso por la cultura realmente, ¿no? Porque al tratar de las parejas tratas de dos, y esos dos muchas veces han construido todo, por ejemplo, en el caso de la literatura, una literatura, como podría ser Dashiell Hammett y Lilian Hellman, pero han construido también la fotografía, en el caso de Gerda Taro y Robert Capa. Y vas construyendo también muchas relaciones de este tipo. Bueno, en realidad yo no construyo relaciones. O sea, esto no son biografías, ni voy descubriendo las personalidades. Lo que voy contando es cómo influye el amor en las creaciones de los distintos artistas. Por eso hay muchas historias que conoceréis y otras que no, pero están contadas desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, si nosotros hablamos, yo qué sé, de Frida Kahlo y Diego Rivera, que es una historia muy conocida, pues la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera empieza
empieza con ese accidente que ella tiene en el ómnibus, que de pronto hay una barra que le atraviesa la vagina y le sale por la cadera y la deja en una cama después de que ella haya tenido la polio, la deja inmóvil y en horizontal durante mucho tiempo. Su madre le pone unos espejos arriba para que tenga conciencia de sí mismo, y entonces a partir de ahí habla de su relación con Diego Rivera y de cómo el amor, la traición, que también tiene que ver con el propio sentimiento del amor, porque si te traicionan y no amas, no te importa nada, y de la pérdida, cómo influyen en su obra. Por ejemplo, es muy significativo que en ese amor apache que tienen Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no?, en el que primero le pone los cuernos él a ella y tiene muchísimas infidelidades, y de hecho al final de su vida dice que nunca supo amar a esa mujer prodigiosa. Y ella, hay un momento que también se apunta al carro porque no le queda más remedio, pero suceden varias cosas. Por ejemplo, que ella quiere tener hijos y del hecho de no poder, de que su cuerpo no aguante, de no poder tener hijos, salen algunos de sus obras más importantes. Pero hay otra muy significativa, que es la de los piquetitos, que sale cuando, después de haberle haberle sido infiel Diego Rivera con muchas mujeres, de pronto la traiciona con su hermana Cristina. Su hermana Cristina era su cómplice, su amiga, su compañera, alguien que era importantísimo para Frida Kahlo. Y cuando le traiciona con ella, siente tanto arrebato y tanto odio que, como obviamente no puede matarla, lo que hace es apuñalarla en un cuadro. Y pinta un cuadro en el que la apuñala. Así que riámonos de Shakira. Yo creo que de ahí no sale lo mismo, ¿eh? Bueno, que no. Pero bueno, y más allá, entonces este es uno de los casos, pero podría ser en todas las historias, toda la influencia del amor. Esta mañana en la rueda de prensa hablábamos, y esto viene mucho al hilo de lo que contaba antes Manuel Vilas sobre el amor y la pasión. Primero, debo decir que el amor a lo largo de la historia ha tenido muy mala prensa. Ha tenido una prensa espantosa porque en la antigua Grecia, por ejemplo, en la Atenas del siglo V a.C., las mujeres decentes estaban encerradas en sus casas y entonces solamente no tenían relaciones de iguales, ¿no? Los hombres tenían que amar a sus mujeres, que eran las decentes, y se relacionaban con las que no eran decentes, que eran las setairas, o con las otras prostitutas que estaban en la calle. Entonces, a las setairas se supone que podían departir con ellas, podían divertirse con ellas, pero no las podían amar. Entonces, las relaciones de amor que ellos valoraban eran las relaciones que se daban entre hombres. Esas relaciones de amistad eran las relaciones que valoraban, porque no eran relaciones desiguales como las que había entre los hombres y las mujeres, eran relaciones entre iguales, e incluso a veces incluían sexo. Pero con el paso de los años, los intelectuales también solían decir que esas relaciones, que las relaciones de amor distorsionaban mucho, que no te permitían crear. De hecho, Ortega y Gasset solía decir que el amor era ese estado de estupidez transitoria. Bien, yo creo que eso no es el amor, en realidad es el sexo. Y aunque Freud suele decir que la creación nace de un impulso sexual, y no cabe ninguna duda que tiene eso, arranca eso de la tripa de alguna manera, que la fantasía sexual es imprescindible para crear. Fijaos qué difícil lo hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia, que nos cortaban toda fantasía sexual, y hemos llegado hasta aquí. Pero yo creo que es que más allá del sexo, el amor es mucho más inspirador. ¿Por qué? Porque, como decía Voltaire, ataca al mismo tiempo a la cabeza, al corazón y al cuerpo. Entonces, antes decía Manuel Vilas que era muy difícil mantener una relación durante mucho tiempo con la pasión encendida. Yo contaría dos historias. No sé quién decía aquello de que cuando te enamoras de alguien y te metes en la cama y empiezas a dormir las primeras noches y te roza tu pierna con la suya, sientes como una especie de escalofrío, o como te sientes una cierta electricidad. Pero que cuando pasan los años ya no sabes cuál es su pierna y cuál es la tuya. Pero es que es en ese momento cuando, si le cortan su pierna, te duelen como si te hubiera cortado la tuya. Por eso el amor hace cosas verdaderamente extraordinarias. Si se pueden conjugar las dos, mejor que mejor. No siempre sucede,
pero curiosamente sí sucedió en el caso de una relación tan dispar como la de Nora Barnacle y James Joyce. James Joyce y Nora Barnacle se enamoraron una tarde en la neblina a la orilla de un río donde tuvieron su primera relación sexual. Y a partir de ese momento, a lo largo de toda su vida, mantuvieron una relación pseudopornográfica, por no decir pornográfica del todo. Sus cartas eran verdaderamente pornográficas. Tuvieron muchos problemas a lo largo de su vida, incluso la enfermedad mental de una hija, pero ellos mantuvieron esa relación encendida pese a su distancia intelectual. Y curiosamente, era tan imprescindible Nora Barnacle para Joyce que todas las mujeres de la obra de Joyce son Nora Barnacle, incluso la propia Molly Bloom de El Ulises, que sale retratada en ese monólogo con la misma forma de hablar que ella tenía en la realidad, sin puntos ni comas, como de una manera que delataba que no era del mismo rango intelectual que Joyce. Él la llamaba mi Irlanda portátil y él siempre, siempre, siempre escribía de Irlanda y escribía de Nora Barnacle en una relación de amor plena, de sexualidad hasta el final de sus días. Yo ya os decía siempre, el Ulises tiene mala prensa, pero no es por lo que creéis, es porque es una novela pornográfica, no una novela de intelectuales. Si no, no lo hubieran censurado en todas partes. Nunca se censuran las novelas vanguardistas, se censuran las novelas porno. Así que leeros el Ulises, sobre todo el monólogo del Molly Bloom, que es lo que esa chica pensaba más allá de su formación cultural, porque era muy inteligente. Lo que pasa es que culturalmente no tiene el nivel de Joyce, ¿no? Pero era realmente, ella sí que era la verdadera mente detrás de todo aquello, ¿eh? Sí, desde luego que sí. El amor y su relación de pareja, desde luego, los llevaba donde los tenía que llevar. Yo os quiero contar, porque tenemos muy poquito tiempo y hay que exprimir, lo que en este libro, en lo que la primavera hace con los cerezos, hay asesinos, hay pervertidos, hay tipos de amor de todo tipo, a tres bandas, parejas. Yo he aprendido mucho con este libro. He aprendido del enorme sufrimiento de muchísimos creadores por la incomprensión hacia su manera de amar. La sexualidad de muchos de ellos les ha llevado a sufrir una barbaridad. Por ejemplo, Tchaikovsky, al que llamaban el niño de porcelana, era un niño con una sensibilidad desmedida y un auténtico genio desde que era pequeñísimo. Incluso sufrió el síndrome de la belleza con muy pocos años y tenía una sensibilidad tremenda que él quería tapar, porque él quería sentirse como todos los demás. En la Rusia del siglo XIX, en la Rusia de Tchaikovsky, la homosexualidad estaba absolutamente perseguida, como volvió a estar a partir de que Putin volviera a Rusia, y de hecho cuando se celebró el aniversario de la muerte de Tchaikovsky, Putin dijo: no nos interesa su sexualidad, solo su música. Pues sí, señor Putin, también nos interesa su sexualidad. Tchaikovsky trató de suicidarse en 2 ocasiones, se casó, hizo enormemente infeliz a su mujer y al final bebió agua sin hervir en los tiempos del cólera, sabiendo que probablemente le causaría la enfermedad y la muerte, como así fue, porque le habían descubierto que estaba relacionándose con su primo. Y fue una verdadera desgracia. Oscar Wilde pasó de ser el hombre más admirado de Inglaterra, el autor de La importancia de llamarse Ernesto, cuando no había redes ni televisión, cuando el teatro era el único divertimento y él era Dios, literalmente, después de una acusación por tener una relación con un poeta, le metieron directamente en la cárcel. Tenemos tantas y tantas historias de sexualidades diversas que no hemos podido comprender y tantísimo sufrimiento, que yo quiero destacar una de las relaciones que a mí más me ha gustado, que es la relación de Allen Ginsberg, uno de los padres de la generación Beat, el autor de Aullido, y Peter Orlovsky. Allen Ginsberg era homosexual y cuando conoció a Peter Orlovsky, que era heterosexual, cruzaron sus miradas y se hizo una magia verdaderamente extraordinaria. Y empezaron una relación
verdaderamente maravillosa en la que hicieron a lo largo de su vida lo que la primavera hace con los cerezos. Se apoyaron el uno al otro, consiguieron sacar lo más bonito del uno del otro, fueron cómplices, amigos, apoyaron sus distintas carreras y pactaron una relación abierta. Uno seguía teniendo además relación con hombres y otro además relación con mujeres, pero su historia de amor fue redonda y perfecta, con lo cual eso me ha llevado a comprender que no se aman los sexos, se aman las personas. Oye, como ya nos quedan poquitos minutos, pero yo sí quería que contases una historia que es importante. No me quiero ir sin contar a Artemisia Gentileschi. No, quería, porque como queda poco tiempo, esa está muy bien, sobre todo por el cuadro, que es fantástico, pero quería que contases, el título proviene de un poema, como decías, de Pablo Neruda. Sí. Pablo Neruda es un mito para todos nosotros, lo seguirá siendo siempre, es uno de los mejores poetas de la lengua castellana de la siempre, pero no es una buena persona. Quiero decir que Pablo Neruda, que tiene unos versos absolutamente maravillosos, pues no solamente abandonó a su primera mujer, que eso pues moralmente es una cuestión de cada cual, sino que además abandonó a Malva Marina, que era su hija, que tenía una hidrocefalia, la llamaba la monstrua, la llamaba la vampiresa, no sé qué, bueno, era una cosa delirante, pero además cuando él muere, su última esposa, Matilde Urrutia, publica sus memorias y en esas memorias se descubre la confesión de una violación de una menor. Con lo cual esto significa que realmente los grandes autores, los grandes literatos, los grandes artistas, los grandes creadores, los grandes genios no tienen por qué ser grandes personas. Yo al final de lo que la primavera hace con los cerezos hago un alegato contra la teoría de la cancelación. Primero porque pienso que si volvemos esos focos hacia todos vosotros y los tenemos 24 horas al día, igual alguna cosita fea os encuentro detrás. Quiero decir que nadie aguanta un foco 24 horas al día y que todos tenemos escaparate y trastienda. Eso por una parte, pero además de eso es que yo lo contaba esta mañana y lo cuento aquí. Si mañana descubriéramos que Fleming es yo qué sé, asesino en serie, ¿a que no dejaríamos de utilizar los antibióticos? Ya que si descubrimos mañana que Tomás Alva Edison era un descuartizador, tampoco apagamos la luz del mundo. Pues si no lo hacemos con lo que nos conviene, ¿por qué lo tenemos que hacer con los creadores, que tienen su parte buena y su parte mala? Que realmente hay veces que traspasan las líneas, porque las líneas muchas veces son muy delgadas, porque igual que Simenón decía que un asesino es cualquiera de nosotros un segundo antes de cometer un asesinato, un pervertido, según Freud, es cualquiera de nosotros un segundo antes de traducir esa fantasía sexual en realidad. Con lo cual, yo creo que separar el autor de su obra es fundamental y muy lícito, y si acaban cancelando las obras de muchos, al final veremos por los ojos de otros y no seremos nosotros los que decidiremos qué no queremos hacer, con qué no queremos volver a participar y cómo queremos seguir comportándonos. Y te voy a terminar con Artemisia Gentileschi, ¿eh? Bueno, no, el cuadro que hay aquí no es de Artemisia Gentileschi. El cuadro que hay aquí es de Toulouse-Lautrec y supongo que veis aquí. ¿Perdón? Una pareja. Sí, pero es una pareja de mujeres. Es una pareja de mujeres. Toulouse-Lautrec fue un hombre al que la sociedad expulsó. Toulouse-Lautrec era contrahecho. La gente pensaba que tenía acondroplasia, que era enano, y los enanos tampoco estaban bien vistos en la sociedad de su época. Él consiguió ganarse la vida muy bien pintando esos carteles de Le Moulin Rouge, pero tenía su fuente de inspiración allá donde en realidad vivía, donde le habían acogido, que eran los prostíbulos de París. Esos prostíbulos de París eran su casa y las prostitutas sus amigas. En ese momento en Francia, en Inglaterra sí, pero en Francia no estaba prohibida la homosexualidad, pero el lesbianismo ni se contemplaba, solamente existía en los burdeles y a petición de los clientes. Con lo cual, esta imagen, eso era una imagen lícita exclusivamente porque era de las mujeres, pero sin pensar que las mujeres podían tener relación entre sí. Y lo he querido poner aquí también porque precisamente esta es una lección de vida, de que cada uno puede amar a quien le dé la gana, como le dé la gana, cuando le dé la gana y donde le dé la gana. Y voy a terminar
Y voy a terminar, no quiero, insisto, en este libro hay más de 70 personajes, más de 70 historias, todas absolutamente fascinantes y llenas de emoción, ¿no? Mi intención cuando escribí este ensayo era demostrar cuál es ese milagro que hace que una obra de un artista pase de ser un buen trabajo a una obra de arte. ¿Dónde está ese clic? Y yo creo que ese clic está en la emoción y desde luego ni siquiera eso garantiza el éxito. Por eso hay que contar las cosas de una manera personal y de una manera honrada. Yo he tratado de hacer eso a través de las historias de todos estos personajes y necesitaba contar la de Artemisia Gentileschi porque es fundamental dejar al descubierto historias de muchas mujeres que han sido desconocidas durante tantos siglos, ¿no? Artemisia Gentileschi, no sé si la conocéis, yo la descubrí en la Galería de los Uffizi en Florencia, en un cuadrito pequeñito. Y de pronto dije, pero esta pintora, una pintora en el siglo XIV, ¿cómo es posible entre todos estos hombres, no, si las mujeres entonces no podían pintar? Y entonces me preocupé por descubrir su historia. Artemisia Gentileschi tenía un talento tan extraordinario que su padre quería que su hijo hubiera ido a la escuela de pintura en vez de ella, pero realmente él decidió que fuera su hija. Y entonces su hija tuvo un maestro y este maestro le enseñó pintura y la violó. Y Artemisia Gentileschi, que ya tenía una ansia reivindicativa enorme, dijo que quería que se celebrara un juicio por violación en esa época de la historia. Y consiguió que se celebrara el juicio. Para darle credibilidad a las palabras de Artemisia Gentileschi, lo que hicieron fue torturarla para que tomarse en serio su declaración. Y entonces pusieron una cuerda con nudos con los que le iban quebrando cada una de las falanges, rompiéndole los dedos mientras ella declaraba. Y ella aguantó todo eso mientras el otro iba aportando uno tras otro testigos falsos, testigos falsos, testigos falsos. Al final consiguió que le declararan culpable. Fue el primer juicio por violación de la historia de la humanidad y aunque fueron 5 años y al final de destierro y prácticamente ni los cumplió, ella lo que siguió haciendo fue reivindicar el cuadro de Judith degollando a Holofernes y tantos otros, demostrar en su pintura todas sus reivindicaciones. La llegaron a comparar con Miguel Ángel y, sin embargo, por su condición de mujer, su nombre se desvaneció hasta que en los años 70 las feministas recuperaron su historia y se dieron cuenta de que había feminismo antes del feminismo. Y con esta historia acabo porque si no me van a echar de la Semana Negra y no puede ser. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.